Bueno, muy buenas tardes, espero que hayan disfrutado su almuerzo. ¿Está bien? ¿Micrófono? Dale. Oye, muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la segunda parte del panel descentralización, diálogo sobre la descentralización municipal en Chile y Argentina. Como comenté en la primera parte, en la mañana, cuando comenzamos a las 11, esto se inscribe en un trabajo colaborativo encabezado por Daniel Crabacuore, director de la Unidad de Gobiernos Locales de la Universidad Nacional de Quilmes, y quien les habla, Camilo Vial, director del Instituto Chileno de Estudios Municipales, que estamos trabajando temas municipales transfronterizos o binacionales a ambos lados de la cordillera. Esta es una iniciativa puntual, o sea, no una iniciativa puntual, la iniciativa comienza años atrás con una publicación en conjunto. El año pasado decidimos tener un panel estable sobre temas municipales binacionales en los Congresos Nacionales de Ciencia Política de Chile, fue el año pasado, de Argentina este año, y vamos a ir itinerando así en el futuro. La idea es ir consolidando un grupo de investigadores en materias de gobiernos municipales y locales, tanto en Chile como en Argentina. Entonces, en la mañana estuvimos hablando sobre temas de reformas y procesos de descentralización a nivel local y regional, sobre asociativismo municipal, y ahora tenemos unas nuevas 3 temáticas que aquí Daniel las va a presentar. Bueno, gracias Camilo, buenas tardes a todos. Bueno, este panel vamos a trabajar 3 temas, el tema del fenómeno de la gestión de lo urbano, el tema de la gobernanza y el tema de la cooperación transfronteriza. Y empiezo hasta ya el doctor Antonio Daer, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del profesor titular del Instituto de Asuntos Públicos, Bernardo Navarrete, de la universidad, investigador de la Universidad de Santiago de Chile, Romina Brúculo, docente investigadora de la Universidad Nacional de La Rioja en la Argentina y del CONICET, Sonia Ramela, investigadora de la Unidad de Gobiernos Locales de la Universidad Nacional de Quilmes, José Hernández Bonivento del Instituto Chileno de Estudios Municipales, y Silvana López, directora del Instituto de Formación en Administración Pública, de Investigación y Formación en Investigación en Administración Pública en la Universidad Nacional de Córdoba. Así que, Silvana... Dos cositas muy puntuales. Dos avisos muy puntuales. El primero es que esto se transmite por streaming, así que nos pidieron que al momento de exponer acerquemos bien el micrófono para que nos escuchen en el mundo completo. Y por temas de tiempo tenemos 15 minutos por exposición. A los 10 minutos les vamos a hacer una seña, nosotros vamos a estar sentados ahí adelante. A los 10 minutos les hacemos una seña para que sepan que quedan 5 minutos disponibles. Espero demorar menos tiempo de los 15 minutos. Es difícil a esta hora de la tarde, después del almuerzo, así que agradezco la atención de los que están presentes. La verdad que cuando uno escucha a los anteriores expositores, piensa que la presentación a lo mejor hubiera sido diferente, retomando algunas cuestiones que han quedado planteadas como dudas e interrogantes de experiencias ya desarrolladas en la gestión municipal. En este caso, el título de la ponencia que traje es Gobernanza y Gestión Urbana en las ciudades de Córdoba y Rosario, que son la segunda y la tercera ciudad en cuanto a cantidad de población de la República Argentina, y esto se inscribe, digamos, dentro... Ahora, con la ruedita, ¿Cómo se pasa? Ahí está, ahora ya. Esta ponencia se da en el marco de un proyecto de investigación que venimos trabajando en el Instituto desde hace 2 años, que trata justamente de hacer un análisis comparativo de la gestión de ciudades de la provincia de Córdoba y de la provincia de Santa Fe, que incluye más casos que los 2 que yo traje. Tomamos estos 2 más grandes porque
el marco teórico conceptual sobre el que trabajamos, pienso que en estos dos casos lo podíamos reflejar mejor. Y además un proyecto personal, digamos que es mi proyecto de concurso, que está muy relacionado con el proyecto de investigación que se llama Autonomía Municipal, Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas Locales. El objetivo es conocer, analizar y comparar innovaciones en gestión urbana en las dos ciudades y ver si efectivamente se dan nuevos enfoques y prácticas en materia de gestión de políticas públicas a nivel de las ciudades mencionadas y otras que estamos trabajando, que son Villa María, Rafaela, Venado Tuerto y San Francisco. ¿Por qué decidimos tomar y comparar dos provincias? Tiene que ver, a instancia de Daniel Cravacori, que siempre me acusó de ser demasiado cordobesa, entonces decidimos trascender la frontera. Lo que pasa es que Córdoba da para muchas cosas. Entonces, tomamos Córdoba y Santa Fe porque presentan las similitudes que aparecen en el cuadro, tienen población, densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, superficie, producto geográfico bruto e índice de NBI muy similares. Y las diferencias que también nos llevaron a seleccionar estos casos tienen que ver con que tienen diferencias en cuanto al régimen municipal, cantidad de municipios y comunas y régimen de coparticipación, entendiendo que estas similitudes y diferencias podían explicar de alguna manera un comportamiento parecido o no en la gestión de políticas públicas urbanas. Acá es para que nuestros amigos extranjeros que no conocen Córdoba y Rosario, acá estaría Córdoba, acá Rosario, las dos punteaditas, y las características van a ver que en los dos casos, es decir, hablamos de las provincias, en el caso de las ciudades, también tiene, Rosario tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, Córdoba tiene 1.300.000 habitantes. Córdoba es una ciudad mucho más extensa en cuanto a kilómetros cuadrados que abarca, es, según dicen, la ciudad con un ejido urbano, digamos, el ejido urbano mayor de toda la Argentina. ¿Qué nos interesaba ver? Por un lado, tomar el concepto de políticas urbanas que excediera el concepto de políticas urbanísticas y nos acercara a la idea de que hoy las políticas urbanas engloban todas las políticas locales que se dan en el territorio y que no necesariamente son formuladas e implementadas por los gobiernos locales, sino hay también políticas urbanas que son diseñadas en el nivel nacional y en el nivel provincial de gobierno. No nos olvidemos que en nuestro país existen 3 niveles de gobierno, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por nuestro régimen constitucional, cada provincia determina su propio régimen municipal, lo que hace que Argentina tenga tantos regímenes municipales como provincias. No hay ningún régimen municipal que sea igual al de otra provincia. El otro tema que nos interesaba era ver si había un cambio, digamos, en la forma de gestionar las políticas urbanas, que tenía que ver con la incorporación de actores locales en las diferentes etapas o en las diferentes partes del proceso de las políticas públicas, y si justamente, como hablamos del concepto de políticas urbanas, había articulación de los gobiernos locales con las otras instancias del gobierno, con el provincial y con el nacional. Y además, por último, vincular, digamos, gobernanza y políticas urbanas con el tema de la gobernabilidad. La gobernabilidad entendida como la capacidad efectiva que tienen los gobiernos, no solo de formular políticas, sino de implementarlas y conseguir resultados. Yo no me voy a detener en la descripción del caso,
porque Daniel también me dijo que no describiera. Mentira. El tema es que si yo me pongo a describir la descripción yo les cuento qué hay en la ponencia para dejárselo para que lean. La ponencia, digamos, hace una descripción de lo que pasa en Córdoba y en lo que pasa en Rosario, tanto en los marcos jurídicos formales, como en la formulación de políticas, como la estructura organizacional en que esas políticas se gestionan. Muy sintéticamente, les digo, la ciudad de Córdoba, o la provincia de Córdoba, garantiza la autonomía institucional, política, administrativa, económica, financiera de sus municipios, es decir, una autonomía bastante amplia, que es más amplia en el caso de las ciudades, que la autonomía municipal les permite dictar su propia constitución municipal. Santa Fe tiene una constitución, digamos, que data de la última reforma del año 1966. La de Córdoba fue una constitución de avanzada que en el 87, aún antes que la Constitución Nacional, reconoce la autonomía municipal. En Santa Fe la constitución es vieja, los municipios, aún los más grandes, no gozan de toda la autonomía formalmente proclamada a nivel constitucional, y eso, digamos, es una de las cosas que nos interesaba ver. Bueno, si hay un marco jurídico formal que posibilita una nueva forma de hacer las cosas, ¿en qué manera esa nueva forma de hacer las cosas se ve en las políticas concretas? ¿Cuál es otra diferencia que yo la señalé al interior, esto de la declamada autonomía económica financiera de la que refirió, entre otras cuestiones, hoy Mónica, ¿no? Que es lo primero. En Córdoba tenemos una autonomía formal consagrada, en lo económico también. Sin embargo, solo el 20% de los recursos de la provincia son destinados a los municipios. En Córdoba existen 249 municipios y 178 comunas que tienen que cumplir con un montón de funciones propias, las antiguas, el ABL, las descentralizadas en la década del 90 y los nuevos roles que le exige, digamos, el contexto, estas políticas de seguridad, las de desarrollo económico, etc. Toda esa masa debe ser repartida entre 500 gobiernos locales. Mientras que en Santa Fe, que no le reconoce la autonomía, el porcentaje de coparticipación, digamos, es mucho mayor. O sea, no está proclamado formalmente, pero en la práctica cuentan con mayor autonomía en lo económico-financiero que los municipios de Córdoba, que sí lo tienen reconocido constitucionalmente. Córdoba, ¿qué tiene, digamos? Un montón de artículos donde obliga al municipio a articular con actores locales, con el gobierno provincial, con los municipios para el funcionamiento del área metropolitana Córdoba. Todo está escrito, todo está en la ponencia. ¿Qué tiene Rosario? No tiene carta orgánica, pero tiene un montón de planes y políticas formuladas donde se prevé expresamente la articulación y la participación de actores locales, privados del mercado, privados sociales, y además está trabajando, planificando como área metropolitana, creando consejos. Y por último, digamos, está el organigrama de las dos ciudades, donde se refleja en cierta medida que, por ejemplo, en Rosario se ha puesto el eje en la gestión, y uno lo puede ver en las políticas de todas las áreas, en un aumento del involucramiento ciudadano en las políticas públicas. Córdoba fue la primera ciudad del país que tuvo una política de descentralización administrativa y que tendía a la participación, y sin embargo, la actual gestión, que se mueve, digamos, dentro de un instrumento que se llama Plan de Metas, que es fruto de la participación ciudadana, lo único que prevé en el tema de participación de los vecinos es mejorar la infraestructura, los servicios y los procesos administrativos. Es decir,
una concepción bastante restringida de lo que es participación. En Rosario se advierte la tendencia a conformar redes de políticas, en las políticas de transporte, de desarrollo económico, de la ciudadanía digital, en cuestiones sociales, mientras que en Córdoba aparece la institucionalidad formal, pero no se conforma, es decir, se genera la norma para hacer un plan de movilidad con participación y el plan de movilidad ni siquiera se hace, digamos, queda en ese plano. En Rosario se está trabajando, digamos, mucho más cerca del concepto teórico que tomamos nosotros de políticas urbanas, es decir, vemos que las políticas, los proyectos, los planes y los programas expresamente mencionan qué secretarías, qué actores están involucrados en la política. Si uno va a la Municipalidad de Córdoba, lo que encuentra son las políticas organizadas sectorialmente. Educación, que lo trabaja educación, ambiente lo trabaja ambiente, salud lo trabaja salud, desarrollo urbano no tiene nada que ver con ambiente, etc. Justamente en Córdoba, que tiene un plan de metas, que debiera tener objetivos indicadores, ni siquiera, digamos, saben la diferencia entre lo que es una meta, un objetivo y un indicador, y en realidad lo que aparece como programa de gobierno son acciones puntuales, es decir, no hay una visión integradora del modelo de ciudad hacia el cual se está atendiendo, que está muy claramente definido en la Carta Orgánica Municipal, que ese es el sentido, definir el modelo de ciudad que se quiere para el futuro. Y cuando uno intenta buscar una explicación más política de por qué las cosas están sucediendo de una manera en Rosario y por qué suceden de otra manera en Córdoba, lo que a mí me duele, digamos, Córdoba fue pionera en muchísimas cosas, en la descentralización de la que hablaba Mónica, en el tema de los entes o las asociaciones intermunicipales. Creo que uno de los grandes problemas es que, relacionándolo con nuestro marco teórico, justamente esta posibilidad que tienen las provincias de definir la forma de su régimen municipal, en la provincia de Córdoba se ha privilegiado un concepto de gobernabilidad que denominamos negativo, que tiene que ver con el sistema electoral que rige para los gobiernos municipales. El candidato que resulte electo intendente automáticamente tiene en el Consejo Deliberante más de la mitad de los concejales, es decir, gana por un voto y no hay representación proporcional. Entonces, hay una capacidad de formular políticas de manera unilateral, no se requiere consenso ni se requiere participación porque el gobierno tiene la capacidad constitucional de formular, pero después para implementar, digamos, que requiere la articulación de actores, que requiere la participación de otras instancias de gobierno, por eso muchas de las propuestas quedan en la formulación de la ordenanza y no logran resultados. En cambio, en Rosario, que tiene un sistema de representación proporcional y los consejos deliberantes se renuevan por mitades cada 2 años, probablemente requiera de la construcción de consensos y alianzas, tanto con otros actores políticos como actores de la sociedad que después sostienen políticas, que ha generado un estilo diferente que se acerca más a esto que estamos pensando de un tránsito hacia un nuevo sistema de gobernanza donde las redes de actores se generen no solamente a nivel de la propia ciudad, sino a nivel de esta articulación multinivel. Y acá doy por finalizado, creo que en tiempo y forma. Gracias a todos. Muchas gracias. Mi nombre es Antonio Daer, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les agradezco la posibilidad de compartir con ustedes y quiero comenzar dando una explicación.
por una desinteligencia, culpa mía naturalmente, envié un documento, un paper a Daniel, que es por lo demás un artículo que había ya enviado a la revista Iberoamericana de Estudios Municipales, RIEM. Puedo recomendar la revista para que la lean, pero también para que envíen artículos a publicar. Y el tema de ese artículo era burbujas inmobiliarias y sustentabilidad urbana. Un tema, como podrán comprender inmediatamente, demasiado especializado para este panel que estamos compartiendo. Allí, entre otras cosas, quería también tratar las crisis financieras que afectan a los gobiernos o administraciones municipales o comunales, particularmente algunos casos paradigmáticos como la quiebra de Detroit o de la ciudad de Nueva York en su momento, que según Harvey, por lo demás, fue el detonante de las nuevas políticas neoliberales en Estados Unidos a partir de un hecho tan puntual, pero al mismo tiempo tan relevante como la quiebra de la ciudad de Nueva York. Hoy día está en una escala distinta el problema similarmente en Puerto Rico y podríamos conversar mucho sobre ese tema. Ligado por lo demás a otro que yo critico fuertemente, que es el tema de la competitividad urbana o la competitividad intercomunal. En ese tema hay una contaminación ideológica evidente y lamentablemente muchas veces estamos enfrentados a ese tipo de aproximaciones. Por lo tanto, dicho esto, y pidiendo las disculpas del caso por la desinteligencia que les he explicado, entro en materia. ¿Qué hice? No preparé en consecuencia un PowerPoint, pero sí preparé un graffiti. Y el graffiti es... Mi colega se ríe. Y el graffiti está aquí. Incluso alcancé a ponerle título a la presentación. El título es Centralismo político, concentración económica e hipercentralismo financiero. Ya voy a explicar por qué. Repito, centralismo político, concentración económica e hipercentralismo financiero. Tres factores, los que he nombrado, tres factores productores de desigualdad. Me interesa la descentralización porque estoy convencido, y creo que ustedes también, que el centralismo produce desigualdad. Es un factor, no el único, pero es un factor importante que produce desigualdad. También produce desigualdad la concentración económica, en términos geográficos, y, por supuesto, produce desigualdad, más aún, el hipercentralismo financiero. Mi primera afirmación, por lo tanto, es que hay una relación entre centralismo político, administrativo, fiscal, si ustedes quieren, y desigualdad. Cuando nuestros países están combatiendo la desigualdad, haciendo esfuerzos importantes por superarla, sin lugar a duda, uno de los elementos causantes y al mismo tiempo retardantes de la solución a ese problema es precisamente el hipercentralismo. Enseguida, el centralismo también tiene una doble dimensión, una doble contracara, por así decirlo. En primer lugar, hay un centralismo, el que tradicionalmente llamamos como tal, que es el estatal, el político, el administrativo, el fiscal. Pero hay un segundo centralismo, tanto o más importante que el primero, que es el centralismo privado, el centralismo corporativo privado. ¿Por qué menciono estos dos? Porque el segundo, en buena medida, también es consecuencia del primero. No hay solo centralismo estatal,
Y por lo tanto no hay que pensar solo en políticas públicas que busquen descentralizar desde el Estado a las administraciones o gobiernos regionales, comunales, provinciales, dependiendo del país en cuestión, sino que hay que preocuparse complementariamente por lograr también descentralizar al sector privado, descentralizar a las grandes corporaciones privadas. Voy a dar ejemplos después de esto. Este centralismo privado es lo que, de alguna manera, en un artículo que se va a publicar pronto, yo llamo la gobernanza de mercado. Y esa gobernanza de mercado, creo que el título es suficientemente elocuente, no lo puedo explicar más en detalle ahora, esa gobernanza de mercado pesa tanto o más sobre el problema de la centralización y concentración económica acompañada de concentración demográfica, de mercados laborales de trabajo y todo lo que ustedes conocen, pesa a veces más que el solo centralismo estatal. Insisto, no se trata de dos centralismos autónomos, sino que se trata de dos centralismos complementarios. Por cierto que estos centralismos, ambos, el estatal, el público y el privado, tienen una connotación territorial, una connotación geográfica. Y eso nos lleva en gran medida al tema que nos convoca, la dimensión territorial del ejercicio político o del desarrollo, el crecimiento y el desarrollo económico y también de los fenómenos sociales. Con esto quiero plantear, por lo tanto, dicho todo lo anterior, quiero plantear que me permito discrepar, y espero en algún momento poderlo poner por escrito, me permito discrepar, por ejemplo, de Acemoglu y Robinson, que descartan lo que ellos mismos denominan como la hipótesis geográfica. Yo creo que la hipótesis geográfica o la hipótesis territorial, como factor de desigualdad, como factor de pobreza, como factor, etcétera, visto en la dimensión crítica, en lo positivo, visto también como insumo de desarrollo, etcétera, etcétera, tiene validez, y no solo tiene validez la hipótesis contraria, que es la hipótesis de la calidad institucional, que es la de Acemoglu. La calidad institucional, planteada como elemento explicativo del buen gobierno y por lo tanto del crecimiento y del desarrollo derivados del buen gobierno, es, en mi opinión, una hipótesis superestructural, completamente contraria a la tradición filosófica de corte más materialista, según la cual, ¿no es cierto?, los elementos causantes no son precisamente los superestructurales, sino que esos son más bien consecuencias. Es evidente que hay correlación dialéctica entre unos y otros, pero hay que explicar que la hipótesis geográfica tiene fundamentalmente una connotación material y en cambio la hipótesis contraria, la de la calidad institucional, calidad, consolidación, en fin, tiene un carácter, insisto, superestructural. El mismo concepto de descentralización es un concepto, en mi opinión, que debe ser revisado, porque inevitablemente tiene un sesgo de arriba hacia abajo. Descentralizar es literalmente de arriba hacia abajo. Y yo creo que en ese sentido es mucho más interesante plantear de nuevo, complementariamente, no se trata de excluir la descentralización de arriba hacia abajo, la transferencia, ¿no es cierto?, de presupuestos, de recursos financieros o fiscales, de atribuciones, etcétera, desde el gobierno central a los gobiernos regionales, desde los gobiernos estatales o provinciales a los gobiernos locales. No se trata de excluir eso, sí se trata de complementarlo. Y a veces ese complemento puede ser de nuevo más importante. Y me refiero fundamentalmente al proceso contrario, al proceso de, permítanme decirlo en esos términos, de conquistar participación, decisión, poder, recursos, etc.
como a través de los movimientos sociales, muchos de ellos movimientos sociales urbanos, otros movimientos políticos regionales. Me contaba ayer que comentábamos de la emergencia de varios partidos regionalistas, principalmente en el norte y sur de Chile. Creo que ahí hay un factor tanto o más importante, nuevamente, para lograr una auténtica descentralización que sea construida simultáneamente de abajo arriba y de arriba abajo. Me queda poco tiempo. Gracias. En este último sentido, también personalmente soy crítico, no tenemos tiempo para especificarlo ahora, pero soy crítico del excesivo fraccionamiento, ya sea municipal o regional. La subdivisión sucesiva, progresiva de comunas, la sucesión y creación sucesiva y progresiva de nuevos espacios regionales, nuevas regiones, nuevos estados, nuevas provincias, finalmente lo que hace es debilitar la posibilidad de contrarrestar el centralismo estatal, sobre todo en países unitarios o países excesivamente centralizados. Hasta aquí dejo el planteamiento más general. En los pocos minutos que me quedan, creo que son 4, me voy a referir a una forma específica de centralismo que es la que se deriva de las políticas macroeconómicas que se definen precisamente en los gobiernos centrales. Y la hipótesis que planteo acá es que en las políticas macroeconómicas, particularmente en la política cambiaria, en Argentina un tema muy relevante, y en la política monetaria, también en otras, pero particularmente en esas dos, hay un centralismo implícito que produce efectos territoriales y efectos redistributivos, a veces muy regresivos, que son de la mayor importancia. En Chile, por ejemplo, las políticas naturalmente de desregulación, de flexibilización cambiaria y las políticas monetarias han generado un dinamismo territorial enteramente opuesto. Desde la implementación del modelo neoliberal en Chile, lo que se ha desarrollado fuertemente es el norte del país, las regiones y las comunas del norte del país, no todas, unas más que otras, y en cambio se ha frenado el crecimiento económico, el dinamismo económico, laboral del área centro-sur del país. Hay casos extremos. La región que más crece es la región de Coquimbo, La Serena. La que menos crece es la región de Magallanes. Cuando digo la que más y menos crece, 50% más de crecimiento, medido en términos de participación en el Producto Nacional, tuvo la región de Coquimbo y 50% menos de aporte al Producto Regional en los últimos 40 años en la región de Magallanes. Situaciones polares. La segunda región más dinámica en términos de producto, Antofagasta, por razones obvias, el cobre, y la tercera recién la metropolitana. Y de hecho el producto de la región metropolitana se reduce en varios puntos porcentuales en los 40 años de implementación de estas políticas macroeconómicas. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque las políticas macroeconómicas terminan reasignando, alterando los precios relativos territorialmente. Cuando tenemos un cobre en la cumbre del superciclo de los commodities, lo logramos a costa de tener precisamente un dólar barato y por lo tanto una menor competitividad en los demás sectores económicos. En cierta medida, con todas las adaptaciones del caso, la enfermedad holandesa puesta en Chile. Al revés, cuando se nos viene abajo el precio del cobre, el tipo de cambio se encarece, sube, finalmente lo que tenemos son señales de mercado que hacen más competitivos otros sectores económicos que en Chile, por la longitud y variedad de recursos, significa finalmente que se desarrollan otros territorios. Por lo tanto, hay una reasignación de recursos
Eso a su vez reasigna el empleo, reasigna incluso la conmutación laboral y termina redistribuyendo territorial y socialmente las ventajas competitivas dentro del país. Hay un estudio del Banco Central de Chile, está disponible en el sitio web del banco, que demuestra que la política monetaria homogénea es discriminatoria territorialmente. Hay un estudio que hizo Andrea Repeto, yo participé con ella en algún momento en estas ideas también, y por lo demás el actual tesorero general de la República también ha publicado sobre este tema en Chile, que demuestra que el tipo de cambio real para cada una de las regiones del país es distinto, y por lo tanto las condiciones de competencia son bastante desiguales. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque detrás de esto está la gobernanza aparentemente del Banco Central, aparentemente del Ministerio de Hacienda, pero en el fondo, en último término también, lo que he llamado la gobernanza de mercado. Para terminar, quiero simplemente mencionar dos casos emblemáticos de esta redistribución bastante dramática implícita en las políticas macroeconómicas y donde han convergido las acciones del Estado a través de las políticas públicas, las políticas macro, de un lado, y por otro lado, la gobernanza de mercado, vale decir, el comportamiento fundamentalmente del sector privado y sobre todo de las grandes corporaciones. Dos ejemplos, Antofagasta y Santiago. Antofagasta, lo he estudiado detalladamente, pero Camilo me puede contradecir porque es oriundo de Antofagasta. Antofagasta pasó el año 97 a desplazar 3 regiones en términos de aporte al Producto Bruto Nacional. Hasta antes del 97, Antofagasta era la 5ª economía regional más importante del país. Desplazó, en primer lugar, a la región de los lagos, a pesar de la salmonicultura. Desplazó posteriormente a Valparaíso y a Concepción, y recientemente, cuando el precio del cobre alcanzó su máximo, Antofagasta prácticamente aportaba al Producto Nacional el equivalente a la suma de las 2 regiones metropolitanas siguientes, vale decir, Biobío y Valparaíso. ¿Y esto qué significa? Esto significa 400 y tantos mil habitantes, población estimada, significa el ingreso per cápita que alguno ya nombraba hace algún momento atrás, aunque sea nominal, significa que tenemos una metrópoli emergente en el norte grande de Chile, significa que la región de Antofagasta se ha convertido en la 2ª economía más importante del país y que lo que sucede en esa región no solamente afecta a sus habitantes, a sus autoridades locales, sino que afecta a la economía del país en su conjunto, afecta al presupuesto fiscal, afecta a los planes redistributivos en términos sociales. Por lo tanto, el poder se ha rearticulado. Hoy día Antofagasta tiene un peso significativo, es un contrapeso como 2ª región metropolitana respecto de Santiago. Y decía Santiago, porque Santiago ha decrecido prácticamente en todos los indicadores. Ha decrecido en aporte al Producto Nacional, en buena hora, uno podría decir, por supuesto eso es resultado en gran medida de la desindustrialización, ha crecido menos demográficamente, ha crecido menos en términos de ingreso per cápita, está en la media prácticamente a nivel nacional, según datos de la OECD. Pero hay un dato muy relevante. ¿Saben cuántas personas trabajan en el sector financiero en Santiago? 460.000 personas. Casi 500.000 están ocupados en el sector finanzas. ¿Saben cuál es el aporte que hace el sector finanzas al producto regional de nuestra región metropolitana? Que dicho sea de paso, representa, ya lo decían algunos de los colegas, alrededor del 40%, a veces un poco más, a veces un poco menos del producto total del país. ¿Saben cuánto aporta el sector financiero? Más de 1/3, un 34%. ¿Y eso qué significa?
significa que en la región metropolitana, a pesar del menor crecimiento económico, a pesar del menor crecimiento demográfico, etcétera, etcétera, se ha concentrado lo que yo llamaba en el título de esta presentación el hipercentralismo financiero. En Antofagasta, la segunda región económicamente más importante de Chile, el sector finanzas representa apenas el 1% del producto y el nivel de empleo es marginal. En Santiago, 1/3 del producto regional, cifras oficiales del Banco Central, 460.000 empleados, 500.000 de personas en el sector financiero. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Y con esto cierro. Tenemos entonces un hipercentralismo político que no ha variado tanto, y yo creo que la presentación que tú nos regalaste en la mañana es la que mejor informa de las posibilidades que tenemos. Podemos ser, no sé si optimistas o pesimistas, pero al menos algo realistas en esto. Tenemos una desconcentración económica de la economía real en términos geográficos. Antofagasta, La Serena, Coquimbo, incluso los lagos con la acuicultura, Aysén hoy día también con acuicultura y algo de minería, en fin. Pero lamentablemente tenemos un fenómeno enteramente nuevo, por lo demás relacionado con los procesos de financiarización, que es una hiperconcentración, un hipercentralismo financiero en Santiago. Y cualquiera de ustedes sabe mejor que yo lo que significa el poder financiero. Si el poder económico era importante en los 60, en los 70, y las políticas públicas se preocupaban de ello, hoy día el verdadero poder es el poder financiero. Y por lo tanto creo que la descentralización que debería preocuparnos a futuro es la descentralización financiera. Hay muchas razones que uno podría arguir, economías de escala, externalidades positivas, en fin, pero es, por decirlo menos, impresentable e inaceptable que cuando además el sector financiero funciona en términos prácticamente virtuales, es probablemente el sector más innovador tecnológicamente, tengamos sin embargo y a pesar de ello una altísima concentración geográfica, territorial, y por lo tanto termino diciendo que estoy convencido que el centralismo político, sumado a la concentración económica y ahora más sumado al hipercentralismo financiero, son los grandes factores que producen desigualdad en términos territoriales, desigualdad de oportunidades, desigualdad de ingresos, desigualdad y inequidad geográficamente hablando. Muchas gracias. Bueno, iniciamos el segundo de los temas de la tarde, temas de gobernanza, con Sonia Ramela de la Universidad de Quilmes. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi ponencia va a ser bastante breve. Vamos a hacer un paneo general respecto a lo que es la gobernanza en Argentina principalmente. Como para tener, digamos, una noción y recordar lo que era, gobernanza, mínimamente lo que interesa es destacar que tenemos enfrente distintos niveles de articulación entre distintos actores, donde el rol del Estado es central en este nuevo tipo de regímenes. Ya no es un Estado donde tiene que supuestamente implementar todo desde arriba, tomando las decisiones él mismo, sino que tiene que tratar de coordinar y de acordar con distintos actores sociales. Se supone que distintos actos, hay autores autónomos, son de distinto peso y sobre todas las cosas, digamos, tienen capacidad de alguna manera de representar a los demás actores que conforman el espectro y capacidad de tomar decisiones.
¿Qué pasó en Argentina? Bueno, respecto a la gobernanza, toma mayor protagonismo sobre todo la participación ciudadana y la transparencia en el nivel local, ¿sí? Obviamente, digamos, con la reforma constitucional del 94, con la puesta en valor de los municipios, es decir, esto de jerarquizar a los gobiernos locales dentro de lo que es las reformas constitucionales que propiamente después se fueron dando, el tema del acercamiento con el vecino pasa a ser algo importante. Entonces, otra de las cuestiones que uno podría destacar es que, si bien la situación de los gobiernos locales es muy heterogénea dentro de lo que es la República Argentina, sobre todo, como decían anteriormente los expositores, hay más de 20 regímenes municipales. Con la gobernanza también tenemos, respecto a lo que es la participación ciudadana, un espectro bastante amplio, no solamente en desarrollo normativo, sino también en rendimiento de los instrumentos que se utilizan. No voy a entrar en mayores detalles, pero si uno quisiera tratar de ver, digamos, de qué manera se podría articular la participación ciudadana en la transparencia, mínimamente debería mirar algunas normativas provinciales, como por ejemplo las constituciones y las leyes orgánicas municipales. De alguna manera, si uno quisiera hacer un rastreo de los principales mecanismos, por una cuestión de espacio, no están todos puestos, sino solo algunos, podría decir que entre las cuestiones más reconocidas, los mecanismos más reconocidos entre los gobiernos locales y que son exigidos a ellos, son la iniciativa popular, las consultas populares y en muchos casos también lo que tiene que ver con los referéndums y la revocatoria de mandato, ¿sí? Bien. Sin embargo, digamos, en los últimos 20 años lo que uno ha encontrado es que otros instrumentos de participación ciudadana y de transparencia también se han ido implementando de distinta manera. Y ahí tenemos algunos de los que también han sido reconocidos. Por ejemplo, los presupuestos participativos, que es uno de los programas que más se ha fomentado en este último tiempo. De hecho, el Gobierno Nacional ha generado un programa nacional de presupuesto participativo, tratando de alguna manera promoverlo. Las audiencias públicas, ¿sí? Esto se puede encontrar tanto en municipios más bien pequeños como en municipios grandes, por lo menos reconocidos normativamente. Los procesos de doble lectura, sobre todo de algunas normativas. Los que tienen que ver con procesos de voluntariado. Últimamente se ha dado bastante énfasis en lo que tiene que ver con la reglamentación del acceso a la información pública, digamos que parece algo básico, significativo, pero en muchos casos, digamos, ni siquiera está contemplado qué requisitos uno puede tener, qué cosas uno puede acceder, qué se puede pedir, de qué manera, plazos, etcétera. Y también, sobre todo, si uno rastrea las cartas orgánicas municipales o empieza a mirar un poco más lo que son los planes de gobierno de los distintos municipios, lo que encuentra es la creación de distintos tipos de consejos, ¿sí? Por lo general, si uno mira las leyes orgánicas municipales, los consejos que de alguna manera a priori se le exigen a los municipios están vinculados con los de representación de base territorial, entiéndanse en los que son centros vecinales, comisiones vecinales o distinta denominación, pero es el mismo tipo de actor, y las bancas del vecino, ¿sí? Bueno, algunas de las cosas que uno podría ver haciendo un rastreo, una primera búsqueda a lo largo de lo que han sido distintas fuentes normativas, sitios web y demás. Uno ha encontrado más de 60, 70 municipios que registran al menos alguna legislación propia, ¿sí?, respecto de lo que es la participación ciudadana y la transparencia en la administración pública. Ahí, por ejemplo, dijimos, bueno, lo que es provincia de Buenos Aires, puse dos ejemplos completamente diferentes. Uno es el caso de Morón. ¿Por qué lo elegí Morón? Porque es uno de los municipios que conforma el área más metropolitana de la zona de Buenos Aires. Obviamente, digamos, por una cuestión de régimen municipal, la provincia de Buenos Aires no pueden tener cartas orgánicas municipales, por eso dice Carta Orgánica Municipal, y tiene una variedad de instrumentos, o sea, tiene reconocido el presupuesto participativo que se ejecuta, las audiencias públicas que cada tanto se implementan, tiene regulada la pauta oficial en términos de transparencia, cosa que es poco común, sobre todo a nivel local. Hay aproximadamente 3 municipios en todo el país que efectivamente tienen una ordenanza de reglamentación de la pauta oficial, el acceso a la información pública y también tiene lo que se llama las defensorías del pueblo, ¿sí? En el caso de Lanús, un municipio del sur también,
Tiene algunos más, audiencias públicas, presupuesto participativo, banca del vecino, además, etc. ¿Qué es lo que estamos queriendo mostrar de alguna manera con esto? Es que en realidad el tener algún tipo de instrumento de participación reconocido a través de ordenanza y demás, no requiere necesariamente que tengas un reconocimiento en carta orgánica, no depende necesariamente del tamaño del gobierno local, no depende necesariamente del presupuesto que maneje este tipo de gobierno, sino que va a ir variando. ¿Qué problemas tenemos? Si bien existen, y hay muchos municipios que han reglamentado lo que son las audiencias públicas, los presupuestos participativos, las bancas del vecino y demás, son de alguna manera instituciones que en muchos casos están pobremente reglamentadas, en otros casos no se utilizan, son meramente un adorno legislativo, y en otros casos se intenta utilizar y sin embargo cuando uno empieza a mirar el rendimiento de estos instrumentos uno encuentra que las administraciones públicas locales no están en condiciones. Por ejemplo, recién citando lo que era el municipio de la provincia de Córdoba, es la ciudad de Córdoba, implementa presupuesto participativo y había ejecutado un 2% de todos los programas que habían sido seleccionados de manera participativa. Entonces ahí uno dice, bueno, no es cuestión de tamaño, no es cuestión de carta orgánica, no es relevancia. Es uno de los municipios más grandes del país y sin embargo tenemos este tipo de problemas. Bien. Si uno quisiera mirar y hacer un paneo general, ¿qué podría decir? Sí, efectivamente hay heterogeneidad respecto a los mecanismos de participación y de transparencia. Como decíamos recién, bueno, en algunos casos existen defensorías del pueblo locales, existen presupuestos participativos, hay mecanismos de audiencias públicas reconocidos, ¿sí? En términos de legislativos, sí, hubo avances, habría que ver después de cómo está reglamentado, qué tipo de avances hubo, cuáles son mejores, cuáles son peores, pero en definitiva, digamos, a lo largo de estos últimos 20 años los gobiernos locales han ido desarrollando sus instrumentos legales para al menos tenerlos contemplados. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Bien, la participación ciudadana que es muy baja, sobre todo en aquellos instrumentos que requieren de participación más permanente, como puede ser un presupuesto participativo, apenas se alcanza el 1% de la población total de los municipios, ¿sí? Y esto obviamente también trae aparejado que la participación es más bien consultiva. Recién yo decía, bueno, existe un montón de instrumentos de participación ciudadana reconocidos muchas veces. Y en una de las notas, revisando las notas periodísticas, era noticia que después de 2 años se implementaba la banca del vecino en un municipio, ¿sí? Entonces eso muestra también del uso y el sentido y el para qué de, por ejemplo, un instrumento como la banca del vecino, ¿sí? Y, bueno, obviamente la cuestión de generar un mecanismo de participación que sea más bien vinculante, es decir, esta cuestión de yo asisto a una reunión, doy mi punto de vista, sin embargo, de ahí a que la opinión del vecino sea tomada en cuenta y sea de alguna manera canalizada en la política pública, es bastante discutible, inclusive en aquellos como los presupuestos participativos que están diseñados propiamente para eso. Esto lleva al carácter consultivo de la participación, que hay una diversidad de instrumentos. Uno no puede decir a priori que de acuerdo al tamaño, al tipo de gobierno local va a encontrar cierto tipo de instrumentos más allá de los que les exigen los regímenes municipales, ¿sí? Y que bueno, que una de las cuestiones más importantes y que más deben trabajarse están vinculadas a la puesta en práctica y el empoderamiento de la ciudadanía. Desgraciadamente, en los últimos años no es posible, sobre todo en Argentina, contar con estudios de empoderamiento de la ciudadanía que comparen más de un municipio, más de 4 o 5 municipios y que pertenezcan a distintas provincias de la República Argentina. Con lo cual, digamos, si uno quisiera establecer o más bien describir la situación que uno tiene respecto a la participación en la transparencia, es bastante engorroso y es más que nada desde una perspectiva institucionalista. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muy bien.
Buenas tardes. Bueno, mi nombre es José Hernández. Yo trabajo en el Instituto Chileno de Estudios Municipales. Soy colombiano y tengo que hablar sobre Chile, así que espero que los colegas chilenos después no caigan encima mío sobre críticas. Debo permiso, gracias. Vale, vamos a hablar sobre gobernanza local en Chile. Me parece interesante, sobre todo ahora, justo después de la presentación de Sonia, puesto que el caso chileno es bastante diferente, ¿no? Al opuesto prácticamente al caso argentino. Bueno, definición de gobernanza, ya se ha mencionado antes, es básicamente está basado en la interacción, la idea de un gobierno por interacción. Okay. La idea de un gobierno por interacción, ¿esto qué significa? Significa básicamente que el Estado se convierte en cabeza, un primus inter pares, el cual logra articular todas las cuestiones de manera de tener mayor información de parte de la ciudadanía y de esta manera también tener mayor información para generar políticas públicas y para gestionar todas las cuestiones del Estado. Y el mayor aporte, bueno, aquí hay una lista bastante amplia de autores que trabajan en todo el tema de la gobernanza, es un tema bastante amplio, nosotros lo tomamos más por el lado de la interacción y su mayor aporte, como digo, es la centralidad esta en la que no es solamente el gobierno el que actúa, no es solamente el gobierno o el Estado el que genera absolutamente todo, sino que es el Estado el que articula. Tiene más la idea de un director del barco, pero un barco que necesita de gente que esté en la cocina, de gente que pesque, de gente que reme. Entonces, es más la idea de una interacción en la búsqueda por un beneficio común, un beneficio público entre todos. ¿Para qué? Claro. Esto lo voy a saltar porque en realidad es un poco más teórico y tenemos poco tiempo, pero básicamente la idea es que haya una retroalimentación constante con la ciudadanía, que la ciudadanía se empodere al mismo tiempo de sus propios derechos de participación por la práctica, a través de la práctica, y que el Estado tenga mayor información de primera mano, de manera que tenga cómo diseñar estrategias vinculadas a las prioridades de la comunidad, básicamente. Además de la formación de consensos y este tipo de cuestiones. ¿Por qué gobernanza a nivel local? Esto viene mucho de la idea también de la descentralización, básicamente con una idea que trabajan en Cataluña, en la Escuela de Cataluña básicamente, que trabajan de la idea de la proximidad administrativa, donde la administración que está más cercana al ciudadano es la municipal o la local, y en este sentido tiene mayor capacidad para entablar interacciones con la sociedad. Esta es en teoría. De esta forma podría obtener mayor información y podría recuperar muchas cuestiones. Y está basado básicamente en dos puntos. Una es incrementar la legitimidad por medio de la participación ciudadana de las acciones del Estado, me refiero, de las acciones de la administración pública del mismo tiempo. Y la otra es mejorar las acciones estatales a través de esta interacción. Puesto que ya se empiezan a definir entonces puntos específicos, puntos prioritarios, y eso lo hace más eficaz, y además se busca la colaboración entre sectores de manera que se alcancen estos objetivos de manera colaborativa. Esta es como la base central de la gobernanza en el nivel local. Vamos a ver, ya el centralismo chileno creo que ha quedado bastante establecido en todas las presentaciones, y además esta me la robé de una presentación de Camilo, entonces la voy a pasar rápidamente, pero es solamente para entender que en el caso chileno el centralismo es bastante marcado. Pero aún así, el centralismo chileno tiene dos cuestiones, o el sistema chileno tiene dos cuestiones que fueron relevantes dentro de esta revisión, todas estas. Esto hace parte de una investigación que venimos desarrollando desde el instituto, en toda la línea de gobernanza local, la cual estamos haciendo un levantamiento de trabajo sobre esto. Entonces, una de las cuestiones que nos llamaba la atención en primera instancia es la fortaleza burocrática de los gobiernos locales. Es una cuestión que es interesante, puesto que en estudios en América Latina, en América Latina en general, es
tanto Chile como Brasil los que tienen un mayor desarrollo, un índice de desarrollo burocrático, básicamente que tengan mayor capacidades a nivel capacidades estatales a nivel de la burocracia. A nivel local, a nivel municipal, hay un número bastante alto de esto, aquí es porcentaje de funcionarios de planta funcionarios de planta, y después sí es profesionales dentro de esos funcionarios de planta, ¿no? Pero lo que quería mostrar acá era el nivel de escala de funcionarios de planta, funcionarios municipales que se encuentran, o sea, tienen una burocracia que es básicamente homogénea en las regiones. Aquí está dividido por las 15 regiones, establecido por las 15 regiones. Esto es básicamente un promedio simple, está sacado del CINIM, del Sistema de Información a nivel municipal. Estamos hablando entonces que aún en Aysén o en Magallanes, que son las más al sur, así como en Atacama o Antofagasta o Tarapacá, así como en la misma metropolitana, hay un cuerpo de funcionarios locales sustancial de planta. Esto implicaría que tendría una capacidad para gestionar, o sea, existiría la capacidad de gestión. Ahora, estos son el porcentaje de profesionales, o sea, que tienen título profesional dentro de estos funcionarios de planta. Ya la cosa varía significativamente y tampoco se quiere decir que porque tengan un título profesional sean mejores gestores, pero sí es es un punto que nos gustaba, que nos pareció necesario demostrar. El segundo punto de este centralismo, de este sistema, es que existe la capacidad de tener leyes nacionales de implementación en todo el territorio. Entonces, todo el territorio está amarrado a la ley 20.285 de acceso a la información, que es la ley de transparencia, o sea, no existiría entonces lo que mencionaba Sonia de esta atomización normativa, de esta diferencia entre una provincia y otra, entre una región y otra, sino que todos básicamente se rigen bajo estas normas, tanto esta, la 20.285, como la 20.500, que es de participación ciudadana en la gestión pública. Entonces existe un entramado institucional unificado y existe en la base operativa, existen funcionarios de planta que deberían poder implementarlo. Entonces, en cuestiones de capacidades, así sean puramente formales, existiría la capacidad para que se pudieran implementar cuestiones de gobernanza local. Esto es la teoría, ¿no? La ley de acceso a la información, bueno, define qué es información pública como cualquier acción que hace el Estado a través propio o a través de segundos, donde se involucre dinero del Estado, define el derecho al acceso a la información, define qué es transparencia activa. Esta diferenciación entre transparencia activa y pasiva es tal vez una de las cosas más interesantes. Activa es que publiquen de manera activa todos los resultados, todos sus presupuestos, todas las cuestiones que gastan los niveles locales. La pasiva es que respondan a todas las solicitudes, o sea, y están exigidos además a hacerlo. Define las únicas causales de reserva de la información, cuando está en contra de la seguridad nacional, este tipo de cuestiones. Las puntúa, son 4. Crea además un consejo para la transparencia, que es un ente regulador que revisa toda la implementación de esta ley, y además establece infracciones y sanciones para la gente que no cumpla con la información, con las solicitudes de información pública. Entonces, cualquier funcionario que se niega a dar información de carácter público es sancionado con hasta un 50% de su salario. Tiene una multa de hasta un 50% de su salario. Esto es en el caso de el Consejo para la Transparencia, a su vez, como es un mecanismo del orden nacional, lo que hace también es evaluar la política, evaluar el desempeño tanto de los gobiernos, de las organizaciones a nivel nacional como de las organizaciones a nivel territorial. Y para eso establece el ITA, que es el Índice de Transparencia Activa. Esto es cuánto muestra, qué tan abierto a la comunidad, al libre acceso son las organizaciones. Este cuadro, solamente verlo ya es un poco extraño, porque en realidad dice uno como son todos iguales, ¿no? Básicamente son promedios. El promedio se toma, lo cita por municipio de cada una de las regiones en las 3 mediciones que se tienen hasta este momento, que son 2012, 2013 y 2014.
se ve en todas, hay un incremento cada año. Ahora, este ITA lo que está midiendo es qué tanto cumple el municipio con las especificaciones de la ley. En otras palabras, tú cumples todo lo que dice la ley en cuestiones de transparencia, tienes un 100%. ¿Qué? 3 minutos, perdón. Te escuché, ¿no? En fin. Claro, hay una variación bastante, entre caso y caso hay una variación bastante amplia, pero aquí lo que muestra es como una especie de tendencia a incrementarse, al cumplimiento, hacia la transparencia, ¿no? Nosotros trabajamos en el ICHEM con varias gente del equipo, estamos trabajando el tema de ciudades intermedias, se establecieron 20 ciudades intermedias y aquí ya se ve cómo ha sido la variación en cuestiones de transparencia activa. Hay casos como Punta Arenas que siempre han sido, o sea, siempre han mantenido como una apertura amplia y hay otras que han descendido, como el caso de Copiapó, o que han subido de manera incremental, así escalado de un año para otro, básicamente porque implementan su página web o porque implementan una estructura de apertura. Entonces, esta era más que todo para mostrar esa diferenciación que tal vez se pierde con la idea de verlos en promedio. Aquí, la segunda ley de la que queríamos hablar era la 20500, que es la de participación ciudadana en la gestión pública. Me falta la participación ciudadana, asociación y participación ciudadana en la gestión pública. Este es del 2011, el anterior es del 2008. Entonces, aquí se establecen los mecanismos de participación, o sea, lo básico de la participación a nivel ciudadano, a nivel municipal. Esto cambia la ley constitucional orgánica de municipios y establece estas 5 como medidas básicas de participación. La primera es una ordenanza de participación ciudadana que debe ser establecida por cada uno de las municipalidades, en la que dentro de esa misma ordenanza entrarían todos los mecanismos que ellos consideran de participación. Dentro de la ley dice, se pueden hacer presupuestos participativos, por ejemplo, pero hasta ahí. En otras palabras, cada uno de los municipios en ese sentido sí tendría una autonomía para establecer sus propios mecanismos de participación. Existen los consejos de organizaciones para la sociedad civil, que son consejos consultivos, donde se sienta el PLADECO, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Desarrollo Social, se junta con las organizaciones que tengan presencia en la comuna y se debaten cuestiones básicamente de desarrollo social y desarrollo territorial. Están las audiencias públicas, que es básicamente cuando se llama a la ciudadanía y se muestra qué es lo que se está haciendo. Oficinas de información, reclamos y sugerencias, que esto es ya básicamente atención al público. Y por último, plebiscitos comunales. Estos plebiscitos comunales, yo he intentado revisar, he encontrado 4 plebiscitos que se han realizado. Esto viene de antes, esto viene desde la misma ley orgánica municipal. Se han realizado solamente 4 y una de las grandes críticas es la cantidad de requisitos que se necesita para poder establecer un plebiscito, ¿no? Esto es una crítica generalizada. Entonces, después de revisarlos, se habían detectado ciertas características. Primero, hay un protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil. Esto es más como a nivel casi corporativo, se habla con la sociedad, no tanto la ciudadanía, sino con la ciudadanía organizada. El diseño, toda la estructura es top-down. Toda la estructura es top-down, lo cual también implica una dependencia de la voluntad política del alcalde de implementar estos mecanismos de participación, porque no existe penalización. O sea, evidentemente no existe, como sí existe en la parte de transparencia, que te pueden dar una sanción por no entregar información. Si tú no implementas un mecanismo de participación, la verdad es que no existe tampoco una forma de medir ni de hacerlo cumplir. Son de carácter consultivos, esto es una cuestión no solamente de Chile, tienden más a la atención al ciudadano, como es el caso de las oficinas, y los mecanismos vinculantes, como son estos plebiscitos, son muy complejos de hacer. Nada más quería terminar mostrando algunas cuestiones estamos aquí como fijándonos únicamente como en el gobierno, pero también quería dar una visión sobre lo que está pasando
en la gente. Estos datos son preguntas que se sacan del Latinobarómetro. Esto es 2008, 2010, 2012, donde se pregunta, bueno, ¿qué prefiere usted? ¿Un gobierno donde haya más participación de las personas o un gobierno de mano dura, ¿no? Siendo mano dura el más oscuro. Entonces, hay una mayoría, no tan amplia como uno quisiera, pero es por encima del 60% que considera, ya está, ¿no?, que considera que es mejor la participación. Cuando se les pregunta la pregunta esta clásica de ¿es la democracia la mejor a excepción de todas las demás? La gran mayoría también, y ha sido estable durante estos años, considera que la democracia es así. Ahora, cuando se les pregunta cuándo han participado, dónde han participado, o sea, en qué han participado, la respuesta de nunca he participado es por encima del 90% en reuniones municipales y se ha mantenido más o menos estable desde el 2008 hasta el 2014. Las juntas de mejoras municipales por encima del 70%, y la única que se ha visto de alguna forma reducida es el resolver problemas de la comunidad, la única que se alcanza a reducir. De esto podríamos implicar, y esto es tan solo como una hipótesis muy primaria, se podría casi que implementar, y ya voy muy pasado de tiempo, que tal vez son los instrumentos los que nos llaman a la participación, que tal vez los instrumentos no son los adecuados, más que si la gente no quiere o quiere participar. Ahora, como conclusiones, me tomo la estructura de Koyman acerca de gobernanza, organizativo a nivel de organizaciones, institucional de leyes, a nivel normativo, más un deber ser de valores, de la gobernanza. Entonces hay unos avances en una estructura burocrática a nivel local, pero bueno, también se habla de una cultura institucional cerrada dentro de estas burocracias, que son una parte negativa, nuevas legislaciones, pero un diseño top-down y unas visiones positivas sobre la democracia, pero al mismo tiempo una baja participación y una desafección política. Con esto termino. Muchas gracias. Profesora Brúculo. Yo me voy a sentar porque no traje un PowerPoint. Bueno, y el tema para presentarles, me presento, vengo de la Universidad Nacional de La Rioja, trabajo puntualmente el caso de las relaciones y la cooperación fronteriza entre Argentina y Chile, pero sobre todo desde la interacción de las regiones y provincias argentinas en lo que se conoce como comités de integración, que son instituciones que fueron creadas a partir del Tratado de Paz y Amistad de 1984 y que después fueron creciendo y fueron aceitando los vínculos y la interacción, y a partir de las cancillerías también se fueron dotando de un reglamento de actuación que permite que desde que fueron creados, esto es el más viejo, que es el de Cristo Redentor en 1987, hasta la actualidad posean encuentros regulares donde convergen, ¿no?, las autoridades tanto de las regiones chilenas como de provincias argentinas a lo largo de nuestras más de 5.000 kilómetros de frontera que nos une y que también un poco nos separa en términos, bueno, geográficos. Pensaba justamente que como yo trabajo más en nivel de las unidades subnacionales de lo que son regiones y provincias, era pensar que como se han institucionalizado tanto a partir no solamente del Tratado de 1984, sino después del tratado que firmaron y suscribieron, el Tratado de Maipú, Bachelet con Cristina Fernández de Kirchner en 2009, y han generado toda una lógica de funcionamiento regular, como decíamos, de reuniones plenarias, de encuentros donde participan tanto el sector privado, es decir, representantes de las cámaras industriales, comerciales, los gobernadores, también se convoca a intendentes, jefes comunales de ambos, de las provincias que integran los distintos comités de integración, era pensar cómo impactaban dentro de este tratamiento de estos comités que tienen agendas muy amplias el caso de los gobiernos locales. Esto es pensándolo y desde ahí lo comienzo a problematizar en términos de las categorías
más teóricas, es decir, en términos de estas nuevas diplomacias o paradiplomacia o diplomacia multinivel, como asume distintas denominaciones, pero que tiene que ver con las relaciones internacionales o la inserción internacional y la cooperación entre unidades subnacionales, en este caso de Argentina y de Chile. Pensaba justamente, y el análisis se va a centrar en tomar una muestra que serían el completo el universo completo, que son 8 comités de integración que funcionan. Esto es, comités de integración, pensemos, después lo pueden ver ustedes en el paper, porque ahí los menciono todos y cada uno. Es decir, el del extremo norte es el NOA Norte Grande y el extremo sur es el Comité de Integración Austral. En el medio tenemos, pensemos, integración austral, integración de los lagos, comité de integración Las Leñas, que queda al sur de Mendoza, y el comité Cristo Redentor, Agua Negra, Atacalar y bueno, el que mencioné recién, NOA Norte Grande. Estos 8 comités poseen un funcionamiento y una estructura interna que se organiza en comisiones y subcomisiones, y algunas mesas que también tratan en esas reuniones plenarias con sus participantes esta agenda cada vez más heterogénea, más compleja, que ha ido añadiendo distintos temas que al comienzo, pensemos a fines de los 80, principios de los 90, que es en la mayor, digamos, los que se van a crear, digamos, en los años que mayormente se van a ir creando estos comités, que van a ir trabajando y van añadiendo estos temas. Queríamos analizar puntualmente el caso de la inserción de la temática de los gobiernos locales en estos comités, el tratamiento y si están estructurados dentro de sus propias funciones y de su propia organización. Para eso se analizaron todas las actas desde el año 2005 al año 2015. Esto es para ver cómo impactaba el tema, si estaba integrado en algún tipo de comisión especial, con qué asiduidad también participaban los alcaldes o intendentes de argentinos y chilenos en esta lógica. Al hacer todo este análisis, bueno, también en todo el recorrido definimos qué son los comités de integración, que son foros de participación, de interacción, de cooperación descentralizada, que en el caso, a diferencia de lo que se reconocen como hermanamientos en los niveles de municipios y comunas, estos es hermanamientos, redes, como se habló acá más temprano, asociativismo entre municipios que se pueden dar y que de hecho hay casos entre Argentina y Chile. El caso de los comités tienen un funcionamiento mucho más aceitado y está previsto por las 2 cancillerías, en esto que entendemos que se da sobre todo porque ambos países, aún con sus arquitecturas institucionales diferenciadas, ¿no? Un país unitario, el otro federal, y con sus distintas constituciones que van dotando de facultades a sus unidades subnacionales de manera diferenciada, aún estas diferencias a la hora de pensar las relaciones exteriores, sus cancillerías poseen, digamos, el núcleo duro pasa por las decisiones de los poderes centrales, ¿sí? Aún en el caso argentino, con la descentralización que hemos visto que es muy heterogénea porque cada provincia también posee un régimen diferente, sus propias constituciones y facultades delegadas por el gobierno de la nación. Esto que nos permitió ver que a lo largo de todas las reuniones, esto que se conoce como descentralización internacional, cooperación internacional descentralizada, es bastante débil en el tratamiento de los comités de integración, que sí han sido dotados de esta reglamentación interna, que vienen acompañados por los representantes de ambas cancillerías, que son quienes son las autoridades institucionales que coordinan estos encuentros, pero que en la hora de la convocatoria, digamos, no hay una presencia profunda de la temática de los gobiernos locales. En la totalidad de los casos solamente se registran que 2 de estos comités de integración, que uno es el de la región de los lagos y el otro es el de Pehuenche, sí han generado un mecanismo un poco más estable, dándose un acta de mesa y de foro para la invitación y el tratamiento de los gobiernos locales, las problemáticas de los gobiernos locales. En el resto de los casos sí han generado comisiones, en algunos casos se han llamado un solo caso de una comisión interna, que es el caso de Atacalar, que lo ha creado, pero que a lo largo de esos 10 años se ha reunido intermitentemente al menos 5 veces, y no las 10 veces en sus reuniones anuales y preparatorias. Esto que ha evidenciado, en el resto de los casos, hay 2 de los comités de integración de estos 8 que ni siquiera han tenido ni foro, ni mesa, ni comisión, ni subcomisión que trate la temática de los gobiernos locales.
Entonces, en la totalidad de los 8, solo 2 han tenido una organización debilitada porque no se ha reunido la totalidad de las veces. El resto de los casos ha tenido mesas y foros de reunión de alcaldes e intendentes municipales, pero que también se ha dejado de reunir. Y cuando uno analiza el acta, no solamente el acta final en su síntesis ajustada, sino cuando empieza a observar el acta de cada una de las comisiones, observa que no se han podido reunir por ausencia de la comitiva chilena, de los alcaldes, o no han participado los alcaldes argentinos, entonces los intendentes argentinos. Esto demuestra que en la hipótesis que empecé a formular a partir del año pasado, cuando fui convocada también a analizar, y como trabajo justamente estos temas desde las regiones y gobiernos provinciales, había tomado una muestra mucho más acotada a 2 de los comités. Ahora, tomándolo en la totalidad de los comités, aunque no son las trayectorias históricas completas, porque la mayoría fueron creados a fines del 80 y principios de los 90, y yo tomé únicamente los últimos 10 años, se pudo visualizar que en realidad no existe o no hay una coordinación y articulación en lo que se denomina en paradiplomacia la relación descentralizada multinivel, esto es que vaya de abajo hacia arriba, pensando desde las cancillerías articuladas a las provincias y regiones, y así también hacia los gobiernos locales. Esto no se da, es bastante débil, es discontinuo, intermitente, en algunos casos, como les decía recién, está organizado, en otros no, pero la temática sí está presente. Uno solo de estos 8 comités, que es el Comité de los Lagos, en su propia irradiación, porque pensemos que acá cooperan provincias y regiones de frontera, pero en algunos casos, como el caso de Atacalar y el caso también de la región de los lagos, han ido integrando otras provincias. Esto es también en esa proyección de los corredores bioceánicos, ¿no? Pensada en articular todo un corredor que vaya y vincule a los puertos del Pacífico con los del Atlántico. En el caso que les decía de la región de los lagos, incorpora en el año 2013 a una comuna que es un municipio, el municipio de Bahía Blanca, que es de Argentina. Es el único caso que como integrante va a añadir a un municipio, cuando en el resto de los casos únicamente, digamos que el nivel de interacción se da entre regiones y provincias. Esto que demuestra, como decimos, hace muy poco sucedió esto, que es en 2013, en el resto de los casos no se da. Así como reflexiones, digamos, para observar, no hay una integración gradual de estos temas de descentralización. Esto tiene que ver con las arquitecturas, institucionales, los poderes que concentran en sus cancillerías las decisiones. Inclusive la misma participación de las provincias argentinas y regiones chilenas no tienen capacidad de decisión, es decir, no son sujetos de derecho internacional público, es decir, solamente se reúnen para hacer lobby, gestionar, por ejemplo, la pavimentación, la finalización de distintas obras de infraestructura, los pasos, solicitar a sus cancillerías el tratamiento de determinados temas, priorizar algunos, pero uno observa cómo en cada uno de ellos hay ciertas actividades económicas, porque acá participa el sector privado, que tienen mucho más relevancia, por ejemplo, el caso de la actividad minera en varios de los comités que tienen provincias y regiones mineras, donde va la Cámara de la Minería, donde se tratan cuestiones que después positivamente son tratadas por las cancillerías, sino que el caso de los gobiernos locales está prácticamente ausente. En este estudio que nos llevó de 8 comités a lo largo de los 10 años, las distintas actas preparatorias y las finales, es lo que nos ha permitido observar. A la vez, esto nos llevó también a buscar qué mecanismos poseen las cancillerías, o si es que los tienen, sobre hermanamientos. Es decir, si eso está contemplado, como en el caso de las regiones y municipios, regiones y provincias, si existen reglamentos, si hay disposiciones que se desprendan dentro de los distintos acuerdos, protocolos, o mismo de los propios tratados, estos tan importantes que mencionaba, como sí lo mencionan con el caso de los comités. En este caso está ausente, casi todos los hermanamientos se producen más por convenios, que después también sucede, como en el caso que menciona Daniel en sus trabajos, también se da esa intermitencia y después desaparece, es decir, se crea un convenio,
terminan la gestión, la administración de un intendente. Por ejemplo, el último de los casos que habíamos observado estaba contemplado en una de las actas que en 2014 se crea un convenio entre la Municipalidad de Las Heras, que es de acá de la provincia de Mendoza, con la comuna de los Andes chilena. Pero esto quedó casi, digamos que como una nota muy pequeña en una de las actas, ni siquiera dentro de los foros que atienden al caso. En casi todos esos foros que yo les comentaba que interactuaban alcaldes e intendentes de Argentina, casi todas se han tendido a asimilar a otras comisiones que son de autoridades de frontera. Entonces hay mesas de diálogo político dentro de esos comités que son los que tienden a absorber la participación y la representación de los representantes locales. Con lo cual terminan, digamos, discutiendo y debatiendo con los consejeros regionales, parlamentarios argentinos, es decir, las provincias, legisladores, y juntos también con las autoridades de provincia, juntos con algunos ministros, lo cual hace y digamos que habilita que se vaya diluyendo la participación y el posicionamiento de la temática de los gobiernos locales en estas instancias, como hemos visto también en el caso de las dos cancillerías. Hasta acá, digamos, es un poco el registro, y en el paper pueden observar un poco más de los datos más puntuales y más ordenados que lo que di ahora. Gracias. Doctor Bernardo Navarrete. Bueno, yo he sido impelido a durar 10 minutos, así que, como soy el último, además, espero ser lo más sintético posible. Al integrar el panel, básicamente yo venía en una serie de entrevistas de un proyecto de investigación en Chile que busca plantearse cómo se generan y se implementan políticas públicas subnacionales en Chile, particularmente a nivel municipal. Y en esa serie de entrevistas nos fuimos encontrando con alcaldes de zona fronteriza. Y eso generó un poco el paper y el resumen que les voy a plantear ahora, que lo voy a dividir en tres partes. Primero, una caracterización general, después las características socioeconómicas que tienen, y centrarme en la importancia de los liderazgos, considerando que estos son modelos de alcalde fuerte en el contexto latinoamericano. Lo primero que llama la atención cuando uno mira el caso chileno es que hay dos formas de contar. Uno, lo que hace la Dirección de Fronteras y Límites, DIFROL, que dice que en Chile hay 54 municipios. Si yo creo eso, podría haber sesgado fuertemente mi investigación, pero si miro linealmente el mapa del Instituto Geográfico Militar, que es que formalmente define los límites en Chile, tengo que son 62 comunas. Y por lo tanto hay dos estrategias para definir qué es de frontera y qué no es de frontera. Además, y un tercer componente, es que los agrupamos de forma distinta. Tal vez el programa más relevante que tiene Chile de agrupación de comunas, de zonas aisladas, por su situación económica, llama la atención que en este proceso llamado CIDES, más del 50% sean comunas de frontera, que por sí mismo nos generan la pregunta si tengo un programa nacional de ayuda focalizada hacia comunas socioeconómicamente precarias, ¿por qué no lo tengo hacia comunas de frontera donde son más del 50% de quienes componen esta política específica? Cuando uno mira comunas de frontera, salvo que quiera ver desde el punto de vista de la paradiplomacia, de las relaciones bilaterales, etcétera, los déficits conceptuales para entender los borders, las comunas de frontera, no deja de ser relevante. Yo creo que en eso tenemos un desafío no menor de testear un poco la teoría. ¿Saben qué teoría o qué lente para mirar la realidad? Lo otro que nos llama también profundamente la atención es que si uno aplica lo que sabemos los modelos de gobierno local chileno, es decir, estos son modelos anglosajones, prestadores de servicios, la tipología de Andrew Nixon, y además consideramos que está enfrentando lo que Mike Waring decía muy bien, crecientes procesos de desnacionalización política, donde los partidos son menos relevantes, pero a su vez los independientes como autoridades comunales están creciendo sustantivamente.
Si tomo todo eso, ¿por qué no estoy mirando estas comunas que están delineando, como muy bien se decía, Chile comparte con Argentina, la tercera frontera más larga del mundo? Si voy ahora hacia lo socioeconómico, lo primero que uno esperaba, y eso es así, es encontrar a los pobres entre pobres. El 34% de las 62 comunas de frontera en Chile dependen un 80% del Fondo Común Municipal, es decir, no tienen ninguna posibilidad de hacer nada si el Fondo Común Municipal no le traspasa fondos desde Santiago de Chile. Y solo el 24% tiene una dependencia baja de este Fondo Común Municipal. Y el gran actor ahí es Arica, que es la ciudad más al norte nuestra, que tiene una relación comercial con Tacna sustantiva y por lo tanto su capacidad recaudatoria produce una distorsión fuerte en este 24%. No hay en las 62 comunas desde el norte al sur de Chile una concentración en alguna región, se distribuyen homogéneamente. Después observamos lo que nos decía muy bien una concejal de Cochrane, una comuna muy al sur, austral en Chile. La alternativa, o usted es funcionario público o es obrero. Aquí los gerentes, los técnicos, los ingenieros no sirven absolutamente de nada. En esas dos escalas nos movemos para la empleabilidad. Algo que empezamos también a observar, porque estamos en una etapa básicamente descriptiva, ¿no? Tenemos un problema de déficit teórico para ir a la etapa explicativa, es que el 34% de las comunas de frontera en Chile, su población tiene un 10% de población indígena, que duplica y triplica el promedio de población indígena en el resto de las comunas del país. Y por lo tanto es muy interesante tomarlas y seleccionarlas para ir a avanzar y explicar qué pasa ahí. Después, si uno quiere mirar los liderazgos, que es un tema que en lo personal hemos trabajado mucho en Chile, uno puede decir que en general de los 62 comunas, quienes más gobiernan son alcaldes independientes. La izquierda casi no existe y la distribución está básicamente hacia alcaldes de derecha y alcaldes de partidos de centro. Y por lo tanto, la incumbencia respecto de ese proceso no guarda ninguna relación con el rol que puedan tener los alcaldes en los procesos negociadores. En Chile, normalmente los procesos de negociación se producen entre dos coaliciones y en Santiago de Chile. La mayor presencia de alcaldes independientes nos lleva al problema de la incumbencia. La incumbencia entendida como aquellos titulares de cargo que tienen todas las ventajas para salir electos respecto de desafiantes o newcomers. Ergo, todo alcalde que es titular de cargo, la probabilidad que sea reelecto es alta. En general, en las comunas de frontera en Chile ese proceso no ocurre. De hecho, hemos observado que en general el 40% de quienes están ejerciendo hoy día funciones edilicias en los municipios lo hace por primera vez. Y solo existe un caso de un alcalde que ha permanecido como tal desde 1992. La tendencia es a la alta rotación que nos plantea una pregunta de investigación no menor. Y situaciones un poco relevantes sobre gobernanza y gobernabilidad es Arica. Ustedes saben que Arica, no solamente por su potencial económico, su situación geopolítica, tiene una característica bastante peculiar. El grueso de su alcalde, su exalcalde y 2/3 del consejo están encarcelados, digamos. Y una de las cosas que uno mira fuertemente son los procesos de corrupción en comunas en los cuales el Estado o los déficits de estatalidad pudieran eventualmente estar presentes. Si uno toma, y para ser hipersintético y terminar mi presentación, ¿qué viene después de esta descripción? ¿Hacia qué explicaciones? Primero, la necesidad desde la academia de proponer una política específica que salga de las políticas destinadas a zonas aisladas y que se concentre en zonas fronterizas. Y después, plantearnos si podemos proponer o contribuir a la propuesta de una política específica hacia comunas de frontera, ¿qué debería considerar ese proceso? Y ciertamente yo diría que estamos en el minuto exacto porque, ustedes saben, en Chile todas las elecciones municipales son un año antes de las elecciones nacionales, al Congreso y las presidenciales, y por lo tanto este es el minuto de poner la agenda de problemas municipales. Lo que no se ponga entre este y el próximo año va a tener que esperar 4 años. Eso, gracias.
Bueno, muchas gracias por la participación de todos los expositores. La verdad es que se nos cumplió el tiempo, nos están pidiendo la sala ahora mismo porque viene un panel en esta misma aula, así que al menos lo que a mí respecta les agradezco vuestra presencia y también vuelvo a enfatizar lo que decíamos al comienzo de la jornada, que el objetivo primario de esto, después podemos hacer algunos comentarios probablemente de las ponencias como tal, quizás afuera, porque no nos va a dar mucho tiempo, pero el objetivo primario de esto es justamente construir esta red de investigadores en temas locales, en las diversas líneas temáticas que van surgiendo en torno a él, y no solamente juntarnos una vez al año, como lo estamos haciendo hasta ahora, sino que además avanzar en publicaciones conjuntas, en libros conjuntos, en publicaciones en revistas de corriente principal conjuntas, y un poco la instancia de eso es que nos conozcamos, que conozcamos nuestras caras, los temas que estamos trabajando cada uno de nosotros, a fin de generar esta sinergia de colaboraciones a uno y otro lado de la cordillera. Si bien, como hoy día nosotros lo vimos desde tanto temas de asociaciones municipales, como temas de dinámicas transfronterizas, como temas de gestión y gobierno de ciudades y un largo etcétera, tenemos sistemas completamente distintos, tenemos características completamente distintas. También hay algunos puntos en los cuales se observan ciertos patrones que son muy relevantes y que subyacen a estas diferencias culturales y subyacen a esta gigantesca cordillera de promedio 5.500 metros de altura que nos separa. Así que eso es lo que a mí me corresponde, Daniel. Sí, bueno, primero agradecer a los colegas de las distintas universidades porque habrán visto que creo que salvo de Quilmes y de Lichem, son como 8 instituciones, digo, distintas. Creo que el paso superador es, en algunos temas, empezar efectivamente, como decía que decía Camilo, a empezar a trabajar juntos, a poner el tema en la agenda de lo municipal. Yo mismo le estaba comentando ahora a algunos que el tema está en sociedad civil, digamos, no está en los gobiernos. Esto me parece que sí que es claro que en los gobiernos estos temas no está, pero sí está en los gobiernos locales, básicamente en los de frontera, con la caracterización que hizo Bernardo del lado chileno y que del lado argentino es bastante más dificultoso, pero sí hay varias iniciativas bastante activas, por ejemplo, absolutamente desconocidas, por ejemplo, en el norte argentino hay mucho trabajo en conjunto, digamos, y absolutamente invisibilizado. Con Esteban Valenzuela estamos también cerrando un artículo donde estamos viendo el tema en Patagonia, digamos, o sea, problemas. Esto es como un aviso, esto como que regaláramos a los que soportaron los 2 paneles se llevan una revista de regalo. Entonces me da la impresión de que hicimos 2 y de que tenemos que ir ajustando. Yo hoy hablé con el presidente de la SAP para obviamente que inclusive puede ser en el tema municipal de seguir ampliando a otros colegas que les interese, de más instituciones chilenas, de más instituciones argentinas, y también a lo mejor en otros temas que están involucrados dentro del campo de la ciencia política, que no sean estrictamente el gobierno local, pero que tengan puntos de contacto con nosotros, digamos, como para seguir incorporando. Entonces me parece que por lo que sabemos, lo que yo trabajo diariamente con Camilo, digamos, por vía electrónica, la necesidad de que cada uno lleve la idea de seguir profundizando y de ver cómo se van construyendo redes más cotidianas, ¿no? En temas de ciudades, en el tema territorial transfronterizo, en asociativismo intermunicipal estamos sacando un libro con Camilo, digamos. Entonces me parece que por este lado va. Agradecerles mucho el interés en este tema, y bueno, muchas gracias. Y acá hay algunos ejemplares de la revista Iberoamericana de Estudios Municipales, que es también un emprendimiento del Instituto Chileno de Estudios Municipales, del cual yo soy editor, que es la revista hoy de doble referato ciego en temas municipales estricto,
que hay en América Latina y bueno, invitarlos a publicar si quieren. Cerramos el 24 de agosto el número 12 ya de la revista. Así que los que tengan interés aquí tienen ejemplares. Y agradecerle ahí que llegó el doctor Enzo Completa, nuestro crédito del municipalismo acá en Mendoza, con su buena tesis sobre asociaciones de municipios aquí en Mendoza. Agradecerle a Enzo que vino sobre el final. Gracias a todos.